Hola muchachos, ¿cómo están? En el video de esta clase pregrabada vamos a tratar el tema de los bioreactores enzimáticos desde una perspectiva de introducir los principios básicos para su dimensionamiento, no tanto para el diseño mecánico de los bioreactores enzimáticos, sino para definir, por ejemplo, qué tamaño de reactor se requiere para una reacción o transformación enzimática en particular. Este dimensionamiento se realiza muy frecuentemente mediante modelos matemáticos de la cinética enzimática, utilizando por ejemplo el modelo de Michaelis-Menten, que describe la cinética de la velocidad de reacción enzimática en función de la concentración de sustrato. Principios básicos de dimensionamiento de bioreactores enzimáticos. Como primera medida, pues los procesos enzimáticos pueden ser que es un sustrato, se convierte en un producto bajo la acción de una enzima. Pueden ser procesos por lotes, lo que en inglés se llama batch, o procesos continuos. En inglés pues se llama continuous. Lo que más es usual en procesos enzimáticos, no solamente en la industria de alimentos, sino también en la industria química, en la industria farmacéutica, son los procesos por lotes. ¿Y a qué se refiere un proceso por lote? Es un proceso en el cual en el tiempo se llevan a cabo varios ciclos de producción, donde entra materia prima, durante el proceso como tal no se ingresa más materia prima y cuando termina ese ciclo de producción se descarga el producto y se vuelve a iniciar otro ciclo con una nueva porción de materia prima. Ese ciclo de producción lo llamamos lote. Lote, aquí en Colombia también se los llaman cochada o cocha, son nombres bastante chistosos. También los llaman baches, como de españolizar el batch. Entonces, por baches o bachecitos, aunque eso suena como un hueco en la carretera. Entonces, en este caso, cuando hablamos de procesos por lotes, digamos que tenemos un bioreactor enzimático, digamos que es a nivel industrial, tiene una chaqueta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con este bioreactor enzimático? Pues una serie de operaciones. Lo primero que hay que hacer es hacer el lavado del bioreactor. Después de que se lava, hay que llenarlo. Se llena entonces con la materia prima, por ejemplo, una suspensión de almidón o una porción de leche para deslactosar o jugos para clarificar, bueno, etc. Depende del proceso enzimático. Después del llenado que se llena, pues se hace la adición de la enzima, digamos una dosis de enzima E sub 0, y después de que se agrega la enzima, pues se lleva a cabo la reacción enzimática, se demora pues un tiempo de reacción dado. Y después de que se lleva a cabo la reacción enzimática, transcurre la reacción, 1 hora o 5 horas o 24 horas, se descarga el reactor para iniciar de nuevo el ciclo, lavando el bioreactor, llenarlo, adicionar otra vez la enzima y hacer la reacción enzimática. Se descarga y empieza otro ciclo de producción. Aquí en este caso asumimos que las enzimas las agregamos para que estén disueltas o suspendidas dentro del tanque. Entonces estamos hablando de que se utilizan enzimas en suspensión. La gran mayoría de procesos. Las enzimas se adicionan para un lote de producción y quedan ahí junto con el producto. Por ejemplo, en algunos casos se agrega la enzima lactasa a la leche para hidrolizar la lactosa de la leche, para así subir la digestibilidad de la misma, pero ya después es muy complicado volver a sacar la enzima de la leche. La enzima es una proteína en pequeñas cantidades y la leche tiene además muchas más proteínas, caseínas y alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglulina, entre otras. Entonces, lo que se hace es inactivar la enzima durante la pasteurización o la esterilización o la ultraesterilización de la leche, pues la enzima se desnaturaliza. Pero no hay problema, pues nos tomamos la enzima, es una enzima de grado alimenticio y no nos va a hacer daño, es más, nos va a aportar unos cuantos aminoácidos más cuando la enzima llegue al estómago y se hidrolice por nuestras propias proteasas digestivas. Pero hay otra opción muy diferente, que es trabajar lo que llamamos las enzimas inmovilizadas, que en algunos casos se utilizan en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica se utilizan en algunos casos también, sobre todo para la producción de algunos antibióticos. ¿Qué significa enzimas inmovilizadas? Que se trabaja sobre todo con bioreactores cilíndricos, tienen pues un falso fondo y ahí se llenan, por ejemplo, de un material de soporte. Imaginen ustedes bolitas de alginato, parecidas a pelotitas de gelatina, que inclusive los venden en el mercado como unas bolitas decorativas, para poner un tallo de guadua, o sea, de bambú, y se pone entre bolitas de alginato con agua, eso sirve como un adorno como tal. A estas bolitas
por ejemplo, se les ha pegado las enzimas por algún método, que hay métodos químicos y métodos físicos. Por ejemplo, uno de los métodos más populares consiste en que se utiliza una solución de alginato de sodio, que es una solución líquida. El alginato es un polisacárido que tiende a gelificar, pero en solución de alginato de sodio pues no está gelificado. Entonces lo que se hace es que se pone en una bureta una solución de alginato de sodio y acá tenemos una solución con cloruro de calcio. Y en esa solución de cloruro de calcio tenemos las enzimas que se quieren inmovilizar, es decir, pegar a un soporte. Entonces, cuando se empieza a dispensar las gotas de alginato de sodio, entonces digamos que este es el alginato, que es un polisacárido, este es otro polisacárido. Este polisacárido puede tener cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que hace el calcio? El calcio tiene dos cargas positivas, entonces forma enlaces entre dos cadenas de polisacárido y al final, pues esas cadenas de polisacáridos, si las represento así, pues van a quedar unidas por iones de calcio y como resultado van a formar una red tridimensional, que es un gel. Y en ese gel van a quedar atrapadas las enzimas. Entonces van a quedar atrapadas, no se van a ir con un líquido, quedan ahí pegadas en la bolita de alginato, ahí sí de alginato de calcio. Porque aquí entonces lo que obtenemos es el sodio va a ser reemplazado por el calcio, entonces aquí se obtiene es alginato de calcio. Y como resultado se forman entonces bolitas de gel formadas por esta estructura tridimensional y en esas bolitas quedan atrapadas las enzimas. Justamente aquí vemos cómo se dispensa una solución de alginato de sodio en un beaker que contiene a su vez una solución de cloruro de calcio y de enzimas. Precisamente el efecto del calcio sobre las cadenas de alginato consiste en la formación de un gel donde quedan atrapadas las enzimas. Entonces, ¿cuál es la idea? Por acá entra una corriente con el sustrato y por acá sale una corriente con el producto. Entonces aquí ocurre la reacción del sustrato se convierte en producto bajo la acción de la enzima. Pero la enzima no sale por acá con el producto, esa es la gran ventaja. No tenemos entonces el producto con rastros de enzima. Y no porque la enzima nos vaya a contaminar, sino porque la enzima es cara. Entonces, si la enzima está inmovilizada, podemos trabajar no un sistema por lotes, como este que está aquí, en el cual el producto al final tiene las enzimas, sino que tenemos como una especie de lecho donde va pasando el líquido con el sustrato, se convierte en producto y la enzima nos queda acá. Como no va la enzima en la corriente de salida, constantemente puede entrar, por ejemplo, leche y constantemente puede salir leche deslactosada, que eso es el proceso como se hace a nivel industrial en la mayoría de empresas pues grandes, que es trabajar enzimas inmovilizadas. Entonces, ese es un proceso que se puede implementar en continuo, pero para eso se necesitan enzimas inmovilizadas, en este caso. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos para bioreactores, ya sea con enzimas en suspensión, donde las enzimas van quedando acá en el tanque y salen con el producto cuando se descarga, o enzimas inmovilizadas, donde las enzimas quedan confinadas, quedan pegadas al soporte y se pueden trabajar y utilizar, por ejemplo, durante muchas semanas o inclusive algunos meses, hasta que la enzima se empieza a inactivar de tanto usarse y de estar en estas condiciones empieza a inactivarse. Entonces, en cuyo caso hay que parar el proceso y volver a cargarlo con bolitas de alginato con enzimas inmovilizadas. Pero se puede trabajar, por ejemplo, en algunos reportes industriales, deslactosar la leche de esta manera durante 6 meses, 8 meses, etc. Entonces, un proceso continuo es mucho más productivo que un proceso por lotes. ¿Por qué? Porque en el proceso continuo, pues no hay que utilizar esas etapas de lavado, de llenado, de adición de enzimas y de descargue, sino que constantemente entra la materia prima y constantemente sale el producto de la reacción enzimática. Entonces, en cambio aquí hay que esperar que cada ciclo productivo, cada lote se lleve a cabo para en el descargue obtener el producto. Ahora precisemos los conceptos de tiempo de la reacción enzimática, tiempo de proceso en un reactor por lotes y tiempo de residencia en un reactor continuo con enzimas inmovilizadas.
Empecemos primero con el bioreactor con enzimas inmovilizadas que trabajan en continuo. Acá lo que pasa es que más que hablar de tiempo de reacción, hablamos más bien de tiempo de residencia. Es decir, una porción del líquido que entra acá, ¿cuánto se demora esa porción en salir? Entonces aquí hablamos de tiempo de residencia y la reacción se llevará a cabo mientras transcurre esa porción del líquido por el reactor. En realidad, cada reacción dura unos milisegundos. Entra un sustrato al centro activo de la enzima y se forma el producto. Lo mismo acá. Pero ya el proceso como tal, cómo se organiza, entra aquí una porción de líquido con el sustrato y el proceso se organiza para que transcurra a través del lecho de enzimas inmovilizadas, es el término técnico, lecho de enzimas inmovilizadas, es decir, este material que está aquí sólido, en el cual están pegadas las enzimas, pasa por ese lecho, por ese relleno, lo que se demora en pasar y aquí sale el producto. Aquí este sería un sustrato de entrada y aquí queda un sustrato a la salida, remanente, que queda poquito. Por ejemplo, que entra acá 10% y que aquí quede 0,1% y que lo que más haya sea producto. Entonces, depende de cómo se organiza el proceso. Y acá depende también cómo se organiza el proceso. Cuánto tiempo va a estar la enzima en suspensión en contacto con el sustrato. Vuelvo y repito, el sustrato entra al centro activo y durará unos cuantos milisegundos la reacción. Pero hay mucho más sustrato que procesar. Entonces, digamos que se organiza la reacción para que acá, con enzimas en suspensión, por ejemplo, dure 1 hora el proceso. 1 hora dura deslactosar la leche, por lo menos hasta que se convierta el 75-80% de la lactosa de la leche. Pero hay procesos que demoran 24, 48 horas, como la sacarificación del almidón, convertir el almidón en jarabe de glucosa. Entonces, el proceso se organiza durante ese tiempo, es lo que llamamos tiempo de reacción. Entonces, ese es el tiempo con que se organiza el proceso, un proceso por lotes o un proceso continuo con enzimas inmovilizadas. Insisto, el tiempo de reacción sí puede ser unos cuantos milisegundos, pero mientras se procesa todo el sustrato, aquí se demorará, por ejemplo, no sé, 1 hora, y aquí lo que demore el líquido en entrar y en volver a salir. Tenemos este proceso, entonces vamos a hacer énfasis en los procesos por lotes. Entonces, en un proceso por lotes, vamos a trabajar con una fórmula para procesos por lotes. VG es igual a G de reacción sobre psi por L por P por Z. En donde en esta fórmula tenemos lo siguiente. VG se refiere al volumen geométrico del bioreactor. Generalmente son bioreactores cilíndricos que tienen una relación de altura-diámetro de alrededor de 2,5 para estos tanques para enzima de suspensión con agitación. Esto es una agitación. Es decir, este es el diámetro interno del tanque y esta es la altura del tanque vacío. Entonces la relación de la altura del tanque al diámetro es de 2,5. Si son para este tipo de tanques tipo columna, esos se llaman tanques agitados, y si es para columnas, pues la relación de altura al diámetro, pues en realidad es mayor de 5. O sea, mucho más alargados que el diámetro. Acá, pues es mayor la altura que el diámetro, pero no tanto. Aquí 5 ya es, lo llaman una columna. GRN, G de reacción, es la producción por periodo de operación de la planta en la etapa de reacción. ¿A qué se refiere esto? En un proceso biotecnológico en general, tenemos una etapa, en este caso de la reacción enzimática. Aquí entra la materia prima. Bueno, y puede que la materia prima haya que acondicionarla. Por ejemplo, en el caso del almidón, primero hay que agregarle agua y calentar el agua y a alta presión hacer que el almidón se gelatinice, es decir, forme con una especie de engrudo para que se pueda disolver. Y ahí sí sobre el almidón disuelto, porque el almidón en agua fría no se disuelve. Con el almidón disuelto en agua caliente se le agrega las enzimas y así pueden reaccionar. Las enzimas sobre el almidón en frío no funcionan. Y la idea es convertir el almidón en glucosa. El almidón es una cadena de glucosas. Entonces hay que hacerle una preparación al almidón calentándolo, por ejemplo, un pretratamiento. Y después pues se agregan las enzimas, que es el proceso de reacción enzimática. Y la producción total en términos, por ejemplo, de kilogramos por periodo es lo que tenemos acá. G
de reacción, kilogramos por periodo. ¿A qué se refiere periodo? El periodo en que la planta está funcionando. Entonces, por ejemplo, si la planta funciona durante un año, entonces en kilogramos, la producción anual, en kilogramos sobre año. Si la planta trabaja un semestre, entonces kilogramos sobre semestre. A eso me refiero acá con producción por periodo de operación de la planta. Entonces nos sale el producto y ese producto, pues después, si es un producto alimenticio hay que empacarlo, o si es una sustancia química hay que purificarla después de la reacción enzimática. Entonces vienen las etapas de separación, purificación y empacado. Al final de este proceso obtenemos el producto como tal. Si es un producto alimenticio, un producto de la industria química, biodiesel, un producto farmacéutico. Y acá la producción G sería la producción, valga la redundancia, del producto en su forma comercial por periodo de operación de la planta. En su forma comercial, entonces ya empacado, canecas o en bultos, etcétera, el producto que tuvo un proceso enzimático en kilogramos por periodo. Y acá, cuando estamos hablando de que hay un proceso de separación y purificación, pues puede haber algunas pérdidas pequeñas de producto. Por eso generalmente G tiende a ser más pequeño que G reacción. ¿Cuál es la diferencia entre G reacción y G final? De que G reacción es la cantidad de producto por año o por semestre obtenido, pero acá en su forma no comercial, o sea, justo salido después del reactor enzimático. En cambio acá el producto ya está en su forma comercial, ya lo han separado, ya lo han purificado, si es un producto alimenticio lo han esterilizado, ya lo han empacado. Entonces aquí puede haber ciertas pérdidas, pero esa es la diferencia. El producto en su forma comercial y el producto ya recién acabada de haber ocurrido la reacción enzimática. Entonces acá inclusive para que les den las unidades de esta fórmula, es para procesos por lotes, es mejor que lo trabajen en metros cúbicos de una vez. ¿Qué es psi? Psi lo vamos a llamar coeficiente de llenado. Es decir, ¿qué tanto vamos a llenar el tanque? Una cosa es que el tanque esté aquí vacío, pero lo podemos llenar hasta un 10% de su capacidad o a la mitad de su capacidad o un 95% de su capacidad. Entonces, lo que llenemos el tanque lo vamos a llamar volumen de operación. V sub OP es el volumen de operación y VG ya es el volumen del tanque, esté lleno o esté vacío, el volumen, la capacidad del tanque. Entonces, el coeficiente de llenado, ¿qué es? Es la fracción, es decir, el porcentaje de cuánto llenamos el tanque. El volumen de operación es igual a ese coeficiente llenado por el volumen geométrico. Por ejemplo, el coeficiente llenado puede estar en un rango para reactores enzimáticos, no necesitamos airearlos porque no es una fermentación, puede estar en un valor entre 0,075 y 0,95. Entonces, por ejemplo, 0,75 es 3/4. Entonces podemos llenar el tanque con el 75%. Si el volumen geométrico son 100 metros cúbicos, eso es tremendo tanque, y lo vamos a llenar hasta un 75%, o sea, si igual a 0,75, el volumen de operación sería 0,75%, o sea, 75 metros cúbicos. Eso es básicamente lo que se refiere como coeficiente llenado. ¿Por qué no el 100%? Porque pues se puede agitar el tanque y es posible que se nos vaya durante la agitación, se nos desborde, se nos derrame el bioreactor y no queremos eso, ni contaminar todo el entorno. Y además, en algunos casos hay líquidos que forman espumas, etcétera, entonces hay que dejarles un espacio para que no se llene completamente y poder llevar a cabo el proceso en el reactor enzimático. ¿Qué es L? L se refiere al número de lotes por periodo de operación de la planta y está en unidades de lotes por periodo. Lo que pasa es que la palabra lotes no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, para nosotros es lotes, pero para la fórmula y para los cálculos, en realidad se pone es 1 sobre periodo. Por ejemplo, 1 sobre año o año a la menos 1. Entonces, por ejemplo, nos da L igual a 35 años a la menos 1. ¿Qué significa? 35 lotes en un año. Lotes por periodo, si el periodo es un año.
Para nosotros, 1 sobre año o 1 sobre semestre es número de lotes por año o lotes por semestre. ¿Y cómo se calcula L? L se calcula como la división entre el tiempo de operación de la planta sobre el tiempo de un lote. ¿Cuánto dura un lote? ¿Y cuál es el tiempo de operación de una planta? Por ejemplo, el tiempo de operación de la planta puede ser 1 año o un semestre, un trimestre. Ya depende de cómo se organiza la producción y si se va a trabajar todo el año completo o va a trabajar solamente 6 meses o un trimestre. Cuando se trabaja un año completo y el siguiente año se va a seguir trabajando y el siguiente año se va a seguir trabajando sobre ese tanque en un proceso por lotes, pues nosotros no podemos tener un bioreactor trabajando toda la vida, año tras año, sin hacerle mantenimiento o reparaciones. Entonces, cuando se trabaja un año, en realidad no se trabajan, este año no es de 365 días, sino de 330 días por año, para dejar 35 días para mantenimiento y reparación. Si se trabaja un semestre y el bioreactor no va a trabajar más, o sea, un semestre ocupado y el siguiente semestre no, desocupado y el siguiente semestre ocupado, eso suele ocurrir a veces en la industria farmacéutica, que se trabajan las llamadas campañas. Es decir, vamos a hacer una campaña para producir penicilina. Pero entonces, pues no, durante este semestre vamos a trabajar esta penicilina, pero esta campaña va a durar un semestre, pero el siguiente semestre, digamos que ya se copa el mercado, esta parte de la planta la cerramos y trabajamos hasta el siguiente año. Entonces, en ese caso, pues se puede hacer la reparación y mantenimiento después de que terminen los 180 días del semestre. 180 días que dura el semestre, pues se trabaja esos 6 meses y después se lleva a cabo durante 15 días o un mes el mantenimiento y la reparación y se deja el equipo listo para el siguiente año. Entonces, lo que llamamos una campaña. O también en la industria de alimentos, digamos que vamos a trabajar algún tipo de alimento funcional y tipo mermelada y se quiere agregar una enzima, etcétera, etcétera. Pero puede ser una campaña, vamos a hacer mermelada de mora, después viene la temporada de guayaba, entonces vamos a durante 3 meses una campaña con mermelada de mora funcional, con alguna reacción enzimática, y en los siguientes 3 meses vamos a cambiar con el mismo tanque, pero vamos a hacer mermelada de guayaba, con un alimento funcional, con alguna reacción enzimática, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que hablamos en forma genérica de tiempo de operación de la planta, del periodo de duración de la producción, que puede ser 1 año, un semestre, un trimestre, y eso es lo que llamamos por periodo. Entonces, producción por periodo, ese periodo de operación de la planta es el que estamos hablando acá. Y el tiempo del lote, ¿a qué va a ser igual? Pues aquí habíamos dicho de las diferentes etapas del ciclo productivo. Entonces, una de ellas es la reacción enzimática, T sub RXN, tiempo de reacción. Pero además hay que sumarle el tiempo del lavado, del llenado, de la adición de la enzima y el descargue, además del tiempo de reacción. Entonces, a todas esas etapas de lavado, llenado, adición de la enzima, es decir, de preparación del tanque y de descargue para el siguiente lote, a todas esas operaciones que no son de la reacción enzimática, las vamos a llamar operaciones suplementarias. Entonces, TL, el tiempo de un lote va a ser igual al tiempo de reacción de la reacción enzimática más el tiempo de las operaciones suplementarias. No confundir con el tiempo de operación de la planta, que es durante cuánto tiempo va a estar trabajando el proceso. Aquí es el tiempo de las otras operaciones diferentes de las etapas de reacción. Este tiempo de operaciones suplementarias pues va a depender de qué tan grande es el tanque. Entonces, si el tanque es un tanque pequeño, digamos un tanque menor a 1 metro cúbico, recuerden que 1 metro cúbico son 1000 litros. Y un tanque cilíndrico de 1000 litros no es muy grande, es más o menos de 60 a 80 centímetros de diámetro por 1 metro o 1,1 metros de altura. O sea, ese tanque, ¿en cuánto se demora uno en lavarlo, llenarlo, agregarle la enzima y en descargarlo? No en el tiempo de reacción, sino en todas las etapas de preparación del tanque. Digamos que para este valor de un volumen geométrico de menos de 1000 litros, podemos trabajar un tiempo de operaciones suplementarias 6 horas. Si el volumen del geométrico, digamos, ya es más grande, estamos hablando de entre 1 metro cúbico, el volumen geométrico, y si hace un tanque ya grande, digamos, de 10 metros cúbicos, ya es un tanque de 10.000 litros, es un cilíndrico, básicamente puede ser un tanque de 2 pisos de altura y de un diámetro de 3 metros. Entonces ahí sí nos podemos demorar más. Esto lógicamente es una estimación, esto no es un dato exacto, pero es una estimación para poder hacer los cálculos globales.
digamos que para estar sobre seguros, digamos que nos podemos demorar todo un día, 24 horas. Y un volumen geométrico mayor a 10 metros cúbicos, inclusive 100 metros cúbicos, pues entonces en ese caso sí mejor trabajamos como podemos trabajar para efectos de los cálculos, es una estimación inicial, por ejemplo, 48 horas o más. Entonces ahí tenemos cómo se halla el número de lotes. Esto es una unidad de días por año, por ejemplo, o días por campaña, por periodo, y abajo de días, ¿cierto? O de horas, para arriba y abajo. Entonces las unidades van a estar en, por ejemplo, años a la -1, o sea, tantos lotes por año, o semestre a la -1, tantos lotes por semestre, o trimestre a la -1, tantos lotes por trimestre, etc. ¿Quién es P? P es el producto de la reacción, es la concentración de producto al final de la reacción enzimática. Por ejemplo, para que les dé las unidades consistentes, en kilogramos de producto sobre metro cúbico. Recuerden que 1 gramo por litro es lo mismo que 1 kilogramo sobre metro cúbico. Si está en milimoles por litro, pues habrá que pasarlo primero a gramos por litro y ahí sí después trabajar esta fórmula en términos de kilogramos y de metros cúbicos para que les dé consistente. En forma muy global, se puede trabajar la concentración de producto como el rendimiento de producto por la cantidad de sustrato que se consume. Entonces, Y sub P es el rendimiento de producto de la reacción enzimática. Por ejemplo, en gramos de producto formado sobre gramos de sustrato consumido. Y que ustedes lo pueden pasar también a kilogramos de producto formado sobre kilogramos de sustrato consumido. Y sub P se lo deben de dar o lo hallamos de la estequiometría. Eso lo vamos a mirar en unos ejercicios. S sub 0 pues es la concentración de sustrato al inicio de la reacción y S la concentración de sustrato al final de la reacción. Es decir, AT igual a tiempo de reacción. Y Z, pues resulta que no solamente podemos trabajar con un solo tanque en cada lote, sino que podemos trabajar con varios tanques en paralelo en cada lote. Entonces así podemos aumentar la producción, no con un bioreactor, sino con varios bioreactores. Entonces Z es la cantidad de bioreactores que trabajan en paralelo en un lote de producción. En realidad no trabajan en paralelo todos al mismo tiempo, sino que trabajan un poco desfasados en el tiempo, de manera escalonada. Pero para poder, por ejemplo, que si el día de hoy tenemos a una cuadrilla de operarios preparando un tanque, el día de mañana esa misma cuadrilla prepara el segundo tanque, y el día de pasado mañana esa misma cuadrilla prepara el tercer tanque, y ya el cuarto día vuelva y empiece con el primer tanque. Pero en últimas, se puede considerar que trabajan en paralelo, y que al trabajarlo en paralelo, pues tenemos en cada lote, pues varios tanques, porque los lotes se repiten uno tras otro durante todo el año o el tiempo de operación de la planta. Entonces así con eso, pues tenemos la fórmula ya explicada en cada uno de sus componentes para que ustedes lo utilicen. Y ahora, en cualquier caso, necesitamos, por ejemplo, saber el tiempo de reacción. Este es el tiempo, digamos, en minutos. Y aquí tenemos la concentración, por ejemplo, de sustrato en gramos sobre litro o en milimoles sobre litro. Entonces el sustrato pues empieza a transformarse desde S sub 0 y empieza a disminuir su concentración en el tiempo. Esta es la curva de sustrato en función del tiempo. Y tenemos la curva de producto en función del tiempo. Entonces, ustedes son los que deciden en qué momento paramos la reacción, el tiempo de reacción. Digamos que esto sea 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 minutos. Nuestro objetivo es encontrar, como en la mayoría de los casos, una concentración de producto lo más alta posible, en principio. Pero recuerden que cada minuto tenemos el reactor funcionando, está prendido, está conectado a la corriente eléctrica, por ejemplo, para hacer accionar un motor, y ese motor lo que hace es agitar el contenido del tanque. Además, de pronto hay que
hay que enfriar o hay que calentar la mezcla reaccionante. Entonces en la chaqueta del bioreactor hay que pasar vapor. Entonces cada minuto cuesta. Entonces la pregunta es, en esta curva necesitamos obtener producto. ¿En qué momento ustedes pararían la reacción? Es una decisión de ustedes como ingenieros, como futuros ingenieros. A los 70 minutos parece una opción bastante racional. Este sería entonces nuestro tiempo de reacción. De pronto el cambio acá es insignificante. Puede que esto sea, por decir algo, a los 80 minutos, por ejemplo, sea 80 gramos por litro, a los 90 sea 81 gramos por litro y a los 100 minutos sea 81,5 gramos por litro. No vale la pena por este aumento tan pequeño en la construcción de producto, tener 12 o 20, 10 o 20 horas más el bioreactor prendido. De pronto a 60 está en, decir algo, 75 gramos por litro y a 70 están 80 gramos por litro. Entonces 5 gramos por litro ya multiplicado por los volúmenes del tanque. Estamos hablando de un tanque de 100 metros cúbicos, de 100.000 litros. Entonces lógicamente que ahí sí hay una importante diferencia en la cantidad de producto que se forma. Entonces ustedes deciden en qué momento para la reacción. Entonces, este es lo que llamamos el tiempo de reacción. ¿Y de dónde sacamos el tiempo de reacción? Vuelvo e insisto, pues de las curvas. Teniendo la curva de sustrato y teniendo podemos hallar la curva de producto. Y teniendo las dos curvas, pues podemos saber entonces en qué momento el proceso pues lo podemos parar. Y ahora, ¿cómo generamos estas curvas? Pues con datos experimentales, pero si no tenemos los datos, entonces podemos generar estas curvas a partir del modelo cinético. Se pueden generar las curvas de sustrato en función del tiempo y de producto en función del tiempo a partir del modelo cinético. Por ejemplo, el único modelo que hemos visto del modelo de Michaelis-Menten. Entonces, a eso es lo que nos vamos a dedicar en la siguiente clase. Bueno, muchachos, así damos por terminada la clase sobre dimensionamiento básico de bioreactores enzimáticos con énfasis en bioreactores que trabajan por lotes. Como les comentaba, en la siguiente clase pregrabada vamos a tratar el tema de la definición de los perfiles de sustrato y de producto en el tiempo a partir de modelos cinéticos, como el modelo de Michaelis-Menten. Bueno, hasta luego, cuídense mucho. Chao.